Hola, ¿qué tal? Que el Señor me los bendiga a todos. Soy el pastor Gabriel Torres de la Iglesia Bautista Vive la Esperanza en Jalapa, Veracruz, México, compartiendo con ustedes el devocional del día de hoy, viernes 29 de junio de este año 2018. Padre, en esta hora nos ponemos en tus manos. Te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia, por tu fidelidad, por tu provisión, Señor. Gracias por la vida, la salud que tú nos das, que tú nos prestas. Te pedimos que esta palabra sea de bendición y utilidad a cada uno de los que me escuchan. Y gracias también a aquellos que reenvían estos devocionales. Bendice a todo aquel que llega a esta palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, ahora terminamos, acabamos de terminar la carta de Santiago. Ahora vamos a entrar de lleno al libro de Daniel. Vamos a estar analizando todo el libro de Daniel. Y Daniel es un personaje interesante, es un libro interesante, es un profeta interesante, porque si analizamos la historia del Antiguo Testamento, de los profetas del Antiguo Testamento, ningún profeta sirvió en un palacio real, por así decirlo, no tuvo un cargo entre comillas, por así decirlo, político, no vivía en la corte real, no era parte de la corte real. Entonces Daniel viene a ser un parteaguas en esa situación, porque Daniel está en la corte real, Daniel tiene que estar ahí. Daniel es un personaje que nos comparte datos históricos, datos arqueológicos, nos viene a dar incluso profecía. Daniel es una persona que va a revelar sueños, que nos va a dar profecía, pero hay algo, sobre todo, hay algo que no debemos, y en todo el libro lo voy a estar comentando, hay algo que no debemos de perder de vista. Y si hay algo que tiene Daniel, es que Daniel nunca va a perder el piso. Daniel, algo siempre de lo que él va a sobresalir es su fidelidad a Dios, sus convicciones ante Dios, sus creencias, sus convicciones. Eso es algo que no vamos a olvidar en este libro. Y es algo, y antes de entrar de lleno al pasaje, les digo también que es algo que nos debe de caracterizar a los cristianos. Nuestra fidelidad a Dios, nuestro compromiso con Dios, nuestra creencia de Dios y nuestra convicción de Dios. Muy bien, después de este muy breve contexto, que por cierto, ¿cuál es el contexto? Aquí el contexto, y ahorita lo vamos a ver. Daniel prácticamente va a ser llevado a un lugar donde él no pertenece. En este momento el pueblo de Israel, ¿verdad?, está sometido, está bajo un yugo, y va a estar bajo varios yugos, ¿verdad?, bajo varios reyes, y en todos esos reyes que pasan, Daniel va a estar ahí. Dese cuenta del tipo de persona que es Daniel, que ahí lo mantuvieron mucho tiempo por su fidelidad, por su gran trabajo, por su gran labor. Pero sobre todo él nunca, como le digo, dejó de seguir y de servir a Dios. Muy bien, vamos a continuar. La verdad es que la introducción debería ser mucho más amplia, pero no nos daría tiempo aquí, y no voy a hacer honestamente un devocional basado en meramente introducción al libro. Pero bueno, vamos a entrar de lleno en los 6 minutos que me quedan. Vamos a ver qué tiene el Señor para nosotros. Dice así: en el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. Estoy en Daniel capítulo 1, versículo 1. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Ahí me voy a detener tantito. Miren, aquí nos está hablando de algo interesante. Dice que en el año tercero del reinado de Joacim, ahí ya había un rey, y luego menciona otro rey. El rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. Aquí tenemos en cuestión a dos reyes, que obviamente Nabucodonosor va a llegar un momento, y lo vamos a ver en el libro, él se cree dueño prácticamente de toda la tierra, y Joacim pues seguramente dueño del rey de Israel. Pero fíjense cómo nos dice el versículo, dice: el Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. ¿Qué entendemos de esto? ¿Qué podemos aprender de esto, pastor? Bueno, podemos aprender que Dios es el Rey de Reyes. O sea, aquí no es tanto, bien es cierto, hablando en el asunto del mundo, Nabucodonosor es rey, Joacim es rey, pero el que tiene la última palabra, señores,
es el Señor. No dice el versículo 2, bueno, y Nabucodonosor permitió que... No. O Joacim permitió. No, dice el Señor. El autor del libro, en este caso Daniel, es consciente que todo lo que acontece tiene que ver con la mano de Dios. Y aquí lo que va a pasar es que va a haber un juicio al pueblo de Israel que el Señor va a permitir. No Nabucodonosor, no el rey Joacim, sino el mismo Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, va a permitir que esto acontezca, y viene el juicio sobre ellos. Y en el juicio pues a todos les toca, buenos, malos, íntegros, no íntegros, seguidores del Señor, no seguidores. En general es un juicio, y así es con los juicios de Dios, y necesitamos entenderlo. A veces no entendemos porque no alcanzamos a entender algo, y digo algo porque entender la soberanía de Dios, nuestra mente tan finita, hermano, amigo, no la va a alcanzar a entender, en serio. Pero si entendemos algo, bueno, el Señor hace lo que finalmente le place, y cuando manda un juicio a una persona, ciudad, nación o lo que usted quiera, el Señor también ahí lleva juicio para los justos y en ocasiones injustos. Pero obviamente los justos tienen su recompensa, como aquellos que han entregado su vida a Jesucristo. Muy bien, entonces dice ahí, el Señor fue el que permitió todas estas cosas. Y el versículo 2 dice, y aquí nos vamos a detener, no vamos a llegar ya al 3, dice, el Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor, y junto con él, aquí quiero que presten atención, junto con él cayeron en sus manos algunos, no todos, algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y los puso en el tesoro del templo de sus dioses. ¿Qué está pasando aquí? Esos utensilios o esos sí, esos utensilios estaban ¿en dónde? En el templo del Señor, el templo que ya Salomón había construido. Utensilios, escucha bien, utensilios que ya estaban consagrados, utensilios que estaban consagrados para el Señor, ahora se los llevan a otro lado, y podemos decir que los llevan y se contaminan de aquel lado, porque van a un templo idólatra, van a un templo pagano, van a un templo de un Dios falso, y van y se contaminan, por así decirlo. Y quiero decir esto porque metafóricamente, y no tan metafóricamente, debemos de entender que usted y yo, los que somos creyentes, los que somos seguidores de Jesucristo, los que somos utensilios o instrumentos en sus manos, los que hemos entregado nuestra vida al Señor, hemos sido apartados, hemos sido sellados con el Espíritu Santo para el servicio de Él, como lo estaban estos utensilios al servicio del Señor. Ahora, los utensilios eran meras cosas materiales, ¿sale? Pero hoy en día, esos utensilios, esas vasijas, por así decirlo, somos nosotros hoy en día, esos instrumentos somos nosotros hoy en día. Entonces, ¿por qué no nos ponemos como tales al servicio del Señor, y en ocasiones nos andamos contaminando con cosas que no convienen, con cosas que no edifican, con cosas que no son buenas, que no son agradables en nuestra vida? En lugar de hacer nuestra función de ser completamente, ¿verdad?, santos, tener una santidad delante del Señor, hacer nuestra función, la cual nos ha llamado a ser discípulos, a ser testigos de su nombre, a compartir su palabra, andamos contaminándonos con otra cosa en cuestiones del mundo, sin duda alguna. Entonces aquí quise hacer un asunto metafórico, pero honestamente tal vez no sea tan metafórico, porque sí, sin duda usted y yo somos utensilios, somos instrumentos en manos del Señor, y como dice por ahí, si no me equivoco, Pedro, que fuimos creados para buenas obras. ¿Por qué andamos metidos en ocasiones en cosas que no son buenas, que no son agradables delante del Señor? Así que por lo tanto, como utensilios del Señor, como instrumentos del Señor, santifiquémonos, entreguémonos y pongámonos al servicio de nuestro Padre Celestial. Que el Señor le bendiga. Espero eso haya sido útil y de bendición a su vida. Nos vemos el lunes si el Señor lo permite.